Pues nada, bienvenidos a todos, tanto los que estáis ahora mismo conectados como presencialmente, y saludos para los que nos escuchen en diferido. Hemos llegado a la mesa redonda sobre creatividad e inteligencia artificial, que creemos que va a ser un tema de debate muy amplio en el que podemos abordar muy diversas puntos de vista. Entonces, para ello tenemos conectado a Julio González Arroyo, que es catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, así como también vicerrector adjunto de Investigación y Transferencia y director del Grupo de Investigación NLP del área del procesamiento del lenguaje natural y recuperación de la información. Julio, en sus investigaciones, incluye el desarrollo de metodologías simétricas para la evaluación de sistemas de inteligencia artificial, también la monitorización de la reputación online, los fundamentos de similitud textual y el análisis automático del contenido de redes sociales, por lo que ese análisis del lenguaje, como veis, de manera automatizada tiene una amplia vertiente investigadora. Recientemente, además, ha comenzado a estudiar con otro de nuestros participantes, con Guillermo Marco, la capacidad creativa de los transformes, las redes neuronales profundas que están revolucionando de alguna manera el campo del procesamiento del lenguaje natural en los últimos años. Después, como ha comentado Salvador, tendremos en breve entre nosotros a Pablo Gervás Gómez Navarro, que está llegando a la sala y que estará, por tanto, de manera presencial. Pablo es doctor por el Imperial College de Londres y licenciado en físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Pablo tiene una doble vertiente, que es un poco también lo que hemos ido buscando en la mesa, que haya tanto creadores como analistas de lenguaje más de la versión informática, como para que nos puedan dar esta doble versión desde los dos puntos de vista, cómo se está estudiando la relación entre creatividad e inteligencia artificial. Por otra parte, Guillermo, al que he mencionado antes porque está colaborando con Julio, estudió Ingeniería de Computadores y tiene un máster en Inteligencia Artificial. Guillermo es poeta e investigador en el Grupo de Procesamiento del Lenguaje Natural de la UNED. Su primer libro, Otras nubes, fue accesit del Premio Adonis de Poesía. Y bueno, sus poemas han aparecido en diversos medios como Zenda, Radio Nacional, Página 2, y recientemente además se ha traducido su obra al polaco. También ha formado parte de la antología de poetas españoles de la generación Z elaborada por el Instituto Cervantes de Estocolmo, y en su labor investigadora se ha dedicado al estudio de las humanidades digitales y la creatividad de las redes de neuronas artificiales. Por último, tenemos también conectado, como podréis ver, a Vicente Luis Mora, que es licenciado en Derecho y doctor en Filosofía por la Universidad de Córdoba. Vicente es crítico y escritor, crítico literario y escritor. Y bueno, tiene una ya amplia bibliografía publicada, entre las que podemos mencionar su novela Centro Europa, que está salido en 2020, el pasado año, en Alasia Gutenberg, o Sexto Piso publicó Fred Cabeza de Vaca, libros de poemas, En Pretexto, fractales de literatura en la Universidad de Valladolid. O sea, como veis, es un perfil muy creativo, que es lo que buscábamos, una mezcla de ambos, como para que realmente la conversación pueda ser enriquecedora entre ambos. Por otra parte, os queríamos comentar que los que queráis participar, tengáis alguna pregunta o queráis intervenir en algún momento a raíz de lo que los participantes en la mesa vayan planteando y debatiendo, podéis hacerlo simplemente levantando la mano. No hace falta que esperéis al final, os daremos la palabra
en el momento en que podamos, para que además así entre todos vayamos enriqueciendo el diálogo que se vaya estableciendo. Y bueno, pues por mi parte, o sea, nada, vamos a empezar un poco planteando, pues bueno, qué es la creatividad y a partir de ahí vamos a ver cómo hacemos esto, porque en realidad la creatividad es algo que hemos tenido siempre muy unido y casi indisociable del ser humano como el único ser capaz de ser creativo como habitualmente o como la RAE incluso define la creatividad, que es la capacidad de creación y está muy ligada al contexto artístico y por tanto al ser humano. Y de repente, pues bueno, tenemos una mesa redonda en la que estamos hablando de inteligencia artificial y creatividad. Y no solo eso, sino que nos estamos moviendo en un mundo en el que ya se están escribiendo obras por ordenador. Tenemos cantantes virtuales generados también por ordenador que llenan estadios y que son un holograma al que se corea como puede ser a cualquier otra estrella del pop. Y en este contexto de creación, pues bueno, vamos a empezar a ver cómo se produce esta intersección, por decirlo de alguna manera, de la inteligencia artificial, que bueno, puede ser desde la psicología cognitiva, la filosofía, las artes, etcétera. Bueno, y como muchas materias que pueden implicar esta cuestión. Entonces, yo, por abrir el debate o plantear un poco para comenzar sobre qué hablar, quería comentar en general a la mesa y a partir de ahí la persona que se anime, pues bueno, la cuestión de que ahora mismo, estos casos que he citado, así como otros, las tecnologías de lenguajes actuales se basan predominantemente en el machine learning, que es aprender a resolver tareas a partir de ejemplos. Entonces, ahora mismo las máquinas tratan de imitar lo que están haciendo los humanos, ¿no? Entonces, la cuestión es si es concebible o podemos imaginar que las máquinas puedan incluso superar o igualar a los humanos en las tareas creativas, en las que no sea una mera repetición, o sea, igual que ha pasado con otros muchos profesionales que han sido directamente sustituidos por máquinas, ¿pueden las máquinas ser tan creativas como para llegar a sustituir a los humanos? ¿O qué diferencias veríais entre la creatividad de las máquinas y la creatividad humana? No sé si alguno se anima a romper el hielo. Yo me animo. Venga. Pues a ver, la verdad es que nos has hecho como 10 preguntas en una, Sí. pero está bien, un poco. Entonces, permíteme que responda un poco trazando un panorama, porque si no va a ser muy difícil. Entonces, es verdad que ahora mismo las máquinas aprenden todas un poco por ejemplos. Es decir, ejemplos que suelen consistir en este era el problema y esta fue la solución. Y de muchos de esos, pues te dan un problema nuevo y encuentras una solución nueva. El problema de la creatividad es que en realidad hay creatividades de dos tipos. Esto se estudia y se sabe más o menos. Hay gente que lleva mucho tiempo intentando traducir a modelos computacionales los modelos psicológicos, los modelos de la creatividad que tienen los psicólogos. Entonces, hay creatividad de esas de voy a hacer una sinfonía, y entonces tienes que saber cómo funciona una sinfonía y haces una, y esas, la inteligencia artificial esta del deep learning las hace fenomenal. Tú entrenas, se ha hecho mucho, ¿no? Entrenas una máquina con todas las sinfonías de Beethoven y te hace la 10ª, sin ningún problema, y suena como si fuera de Beethoven. Eso está muy bien. El problema es que hay otra creatividad distinta, que es en realidad la que valoramos mucho, que es esa creatividad que Beethoven tenía en cierto sentido con respecto a los anteriores, que Picasso tenía con respecto a los anteriores, que no consiste en voy a hacer otro de esto que ya había, sino me voy a inventar una cosa nueva que sea distinta. Y eso las máquinas lo hacen mucho peor. Pero también se puede entrenar. Tú le puedes decir, mira,
esto era lo que tenía Beethoven y ahora él hizo esto otro. O esto es lo que tenía Picasso como referencia y él hizo esto otro. Y también se puede entrenar. ¿Qué es lo que pasa? Que no basta. O sea, la idea está del creador que rompe las reglas. Y eso es un poco lo que más valoramos, los genios, los revolucionarios. Eso a las máquinas se les va a dar peor. Se puede intentar, pero el problema es que no basta con romper las reglas. Y ahí entra otro componente muy importante de la creatividad, que es que no vale con que yo decida que rompo las reglas y lo hago de otra manera. Ni siquiera que a mí me parezca que ha quedado muy bonito eso, que también es importante y habría que ver hasta qué punto lo pueden hacer las máquinas. Hay una parte muy importante de la creatividad que consiste en que yo consiga convencer a todo el mundo de que esta manera nueva, totalmente distinta de hacer las cosas, es por lo menos tan válida como la anterior o mejor. Y eso es lo que es más difícil, porque de ahí también hay otro punto más que también hay que meter en la ecuación, que es que de entrada la máquina se enfrenta a un prejuicio. Si la máquina se inventa una manera nueva de entender todo esto y una manera nueva de hacerlo, casi nadie va a decir, ahí va, esta es mucho mejor que la que hacían las personas. En general todo el mundo va a decir, ¡buah! La máquina no entiende nada. La máquina no ha sabido hacerlo. Esto no es lo que hacen las personas. Que sin embargo, a lo mejor, bueno, que a todos los creadores revolucionarios les ha pasado. Pero que la máquina ahí tiene, tiene muchas cartas en su contra, ¿no? En ese intento. Entonces yo creo que eso sería un poco lo mínimo, el dibujo mínimo que habría que considerar para poder empezar a contestar todas esas preguntas que tú haces. Y habiendo dicho eso, dejo un poco la palabra a los demás para que opinen un poco, que digan lo que opinan ellos, que puede ser totalmente distinto, claro. Sí, Beatriz, no sé si puedo hablar. Sí, sí, por supuesto. Vale. Sí, al hilo de lo que pone Pablo, creo que hay un elemento a considerar, a tener en cuenta. A ver, me siento un poco raro aquí porque creo que soy el único de toda la mesa que no sabe programar, que no tiene una formación de programador, ¿no? Entonces me siento un poco raro. Por eso yo intentaré hablar un poco sobre los conceptos generales, sobre los que estamos hablando, para ver si desde el punto de vista de las humanidades, o en mi caso desde la literatura, podemos afinar un poco. Me ha interesado mucho lo que dice Pablo con respecto al problema que sería aceptar por nuestra parte la creación de las máquinas. Yo es que voy mucho más allá. Yo entiendo que a día de hoy, ¿no? En la actualidad, cualquier idea de inteligencia en las máquinas solo puede entenderse de un modo derivado, en el sentido de que las máquinas funcionan según la programación que nosotros les damos. Incluso esa libertad, esa capacidad de aprendizaje que ha empleado, con el término que ha empleado Pablo, y que se basa en esquemas de retroprogramación, intentando conseguir que las máquinas aprendan a partir de casos previos. Esos condicionantes no son biológicos, no es así como funciona el propio cerebro humano. Y hoy en día hay, como sabéis, el resto de la mesa mejor que yo, hay algunas líneas de investigación en algunos laboratorios que están trabajando con sistemas más biológicos de pensamiento y, por tanto, de creatividad para intentar generar unas condiciones de inteligencia más parecidas realmente a las humanas. Eso por un lado, que ya supone en sí mismo una limitación. Pero yo voy todavía más allá. No se trataría de que, en el caso de que las máquinas llegaran a crear realmente algo totalmente nuevo, de que nosotros, digamos, lo pudiéramos validar, creando una analogía, establecido Pablo, con pues esos grandes autores innovadores, ¿no? Como le pasó, por ejemplo, a los impresionistas franceses, que cuando fueron a exponer sus obras, pues se les negó la exposición de París de finales de 1890 y tuvieron que abrir el Salón de Refusés, el Salón de los Rechazados, porque su arte no estaba preparado para el radar de lo estético de la época. Y tuvieron que abrir un salón aparte para presentarse en sociedad. No creo que pasara eso con las máquinas. Si las máquinas, en el hipotético y para mí, de momento, bastante improbable, caso de que tuvieran una creatividad propia, es que nosotros ni siquiera nos llegaríamos a dar cuenta. En mi peculiar punto de vista, que someto, sé que es polémico y someto precisamente también para animar un poco la discusión, es que nosotros no detectaríamos
que las máquinas están creando, porque en ese caso las máquinas no crearían para nosotros. Nosotros no seríamos los destinatarios de sus obras. Cuando nosotros utilizamos inteligencia artificial para hacer poemas, como ha hecho Pablo, como hace Milton Leufer, como hacen otra serie de creadores, Duncan Anderson, etc., pues digamos que nosotros utilizamos a las máquinas para crear. Pero los desarrollos de una verdadera inteligencia artificial que ya hubiera llegado a la singularidad y que tuviera una expresividad estética propia, sucederían en un lugar en el cual nosotros ni siquiera nos llegaríamos a enterar de que han sucedido. No seríamos su público serían ellas, ¿no? Entonces es que nosotros jamás nos enteraríamos de que esa inteligencia artificial ha creado un arte singular, ¿no? Siguiendo la singularidad. Y por lo tanto, pues sucedería en un espacio, en una acústica, en una forma de comunicación que está no ya en las antípodas de la nuestra, sino que estaría en un registro de lenguaje que no sería ni el humano, ni siquiera el computacional tal y como los humanos lo hemos diseñado. Ellas diseñarían su propio lenguaje computacional y a partir de ahí innovarían. Con lo cual, progresivamente se irían alejando de nuestras referencias, de nuestro marco de entendimiento y de lectura, y seríamos incapaces de leer y de desentrañar esas obras. Ese es mi planteamiento, porque entiendo que es un poco polémico, no sé si estáis de acuerdo con eso. Pues sobre lo que se ha dicho de que las máquinas ahora mismo aprenden lo que nosotros le podemos enseñar, o bien sea a través de datos o bien sea a través de reglas, era cierto hasta hace relativamente poco, cuando siempre se utiliza el paradigma del ajedrez. Cuando Deep Blue ganó a Kasparov, nosotros no nos preocupamos demasiado porque era fuerza bruta. Sabíamos que había sido programado por expertos de ajedrez, que sabían que la torre valía 5 puntos, el peón 1, el alfil y el caballo 3, y si el peón estaba pasado valía un poquito más, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros sabíamos que por pura exploración, con las reglas establecidas y conocimiento experto, se podía llegar a una solución mejor que el humano por pura fuerza bruta, al igual que el coche corre más que Usain Bolt, por mucho que Usain Bolt sea un gran mérito. En cualquier caso, con AlphaZero se cambió este paradigma. A AlphaZero se le enseñó solo las reglas del ajedrez y se le puso a jugar contra sí mismo. Entonces ya no hacía falta esa capacidad exploratoria tremenda, sino que de manera implícita, en las neuronas artificiales que tenía esta red, le podías presentar un tablero y a partir de eso ella era capaz de establecer un goal, un objetivo, decir, bueno, pues esto va más o menos así. Una especie de lo que es la intuición, sin recibir ningún dato, digamos, por pares, sino por aprendizaje, por refuerzo. Esto, para muchos tecnooptimistas, supuso ya el decir, bueno, las máquinas pueden ser ya creativas y casi más inteligentes que nosotros, porque de hecho cambió la teoría de aperturas en algunas aperturas. Siempre se habían considerado determinadas jugadas como buenas, hasta que vino AlphaZero y fue capaz de cambiar la teoría de aperturas diciendo, no, pues es que esta jugada que se ha considerado buena hasta ahora era mala. Como digo, esto de cara a los tecnooptimistas supuso ya decir, bueno, pues ya está resuelto el tema de la creatividad. Pero lo cierto es que no, ni mucho menos, porque el problema del lenguaje es que radica en la realidad, ¿no? Tú puedes jugar el ajedrez, es un sistema simbólico que puedes jugar de cabeza como juegan los grandes maestros o yo qué sé, o en un tablero o por online. Las reglas son claras. Además, son fáciles de evaluar y está claro el objetivo, que es ganar, ¿no? En literatura no existe un criterio de verificación, como existe en las ciencias o en la inteligencia artificial. No puedes decir que Dante gana a Virgilio o que es 0,5 puntos superior, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hace que la creatividad humana literaria tenga todavía pues eso, mucho que decir y tenga pues grandes diferencias respecto a lo que son los sistemas simbólicos de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, yo creo que de haber una inteligencia artificial que fuese realmente creativa, yo creo que sí que seríamos capaces, fíjate, de comprenderla, al igual que vemos una jugada de ajedrez y sabemos que es mejor que la que estamos haciendo hasta ahora. Precisamente por eso, porque nosotros tenemos la ventaja de tener 5 sentidos y un conocimiento mucho más rico de la realidad.
porque al final eso es lo que un poeta pretende, ¿no? Un poeta recibe muchos inputs, no solo lingüísticos, de hecho el lenguaje puede ser sonoro y visual, y eso lo convierte pues, en belleza, en arte, bueno, etc. Y claro, en cambio para la inteligencia artificial todos son símbolos. Son símbolos y funciones objetivos que trata de maximizar o minimizar. Entonces eso es verdad que es un gran escollo. Ahora parece que con las inteligencias artificiales se llaman multimodales, que les metes imágenes y texto, se podría llegar a eso, pero yo creo que todavía estamos lejos. En conclusión, perdón, que me lío. ¿Manifiestan comportamientos creativos? Sí, para muchas definiciones que se han ido dando en la psicología, pero realmente están muy lejos de manifestar la creatividad que yo creo que los humanos reconoceríamos como creatividad. Porque esto también es importante y si queréis entramos a eso un poquito, ¿qué definición de creatividad manejamos para debatir, ¿no? Yo creo que eso sería interesante, definir un poquito, aunque fuese también polémico. Yo creo, Julio, que no sé si quieres intervenir, pero efectivamente aquí está la clave de la cuestión para todo el debate. ¿Qué estamos entendiendo por creatividad? Porque, claro, el problema es que partimos de que es precisamente la capacidad que le hemos atribuido al ser humano. Y cómo la entendemos, pues también en realidad... Nunca hemos llegado a explicar muy bien cómo se produce, porque efectivamente es, como habéis señalado, a partir de todo un background, ya sea de pintura, como ha salido, etcétera, etcétera, en el que de repente llega alguien que se le considera revolucionario precisamente porque es capaz de romper con ello, entender toda la tradición de su oficio, arte o como lo queramos llamar, y transformarlo, darle unas nuevas reglas. En este sentido, no es de lo que estamos hablando ahora mismo con las máquinas, que este es el debate, si ahora con el ajedrez, pero claro, el ajedrez tiene unas reglas muy claras, en realidad no ha roto las reglas del ajedrez, como podríamos de alguna manera decir, bueno, Picasso rompió la tradición de la pintura. No Pero sé. el ajedrez también tiene su tradición. Lo que pasa es que las reglas están más claras, ¿no? Que son Pero todos las los libros de reglas son apertura. claras, no hay una Claro. ruptura de las reglas. Sigue siendo ajedrez precisamente porque mantiene las mismas reglas. Julio, no sé si quieres intervenir, Sí, que eres ahora mismo el único. sí, pues la verdad es que se me agolpan las ideas en la cabeza. Bueno, para empezar, llevo muchos años haciendo procesamiento de lenguaje natural, pero apenas unos meses entrando en el tema de la creatividad, precisamente con Guillermo, que es mi estudiante de tesis y por lo tanto el que está haciendo el trabajo verdaderamente, ¿no? Yo le sigo así un poquito de cerca. Y la verdad es que, ya os digo, se me agolpan las ideas en la cabeza y de muchas cosas de las que puedo decir, las puedo decir como lego absoluto por no haber estudiado a fondo este tema de la creatividad. Y en particular yo creo que merece la pena por aterrizar, porque habéis lanzado un montón de ideas muy abstractas. Os voy a contar una cosa concreta, que es el experimento que hemos hecho Guillermo y yo y que estamos ahora mismo en fase de análisis de resultados y de redacción, ¿no? Entonces, en este experimento queríamos estudiar la capacidad de escribir textos creativos de los transformers. Los transformers que han salido en otros momentos del curso, pues ya sabéis que es una tecnología en principio iterativa, poner juntas de una manera que funciona muy bien ideas que ya estaban anteriormente en el campo, pero que han funcionado también. Los transformers son básicamente simplemente una estructura de red neuronal para aprender las características del lenguaje, ¿no? Y el caso es que desde que aparecieron los transformers hace unos 3 años, en el 2018, han demostrado tener una capacidad fabulosa de representar la información semántica de las palabras en contexto. Es decir, los transformers tú le das un texto y para cada palabra de ese texto da una representación de lo que significa esa palabra en el contexto de las demás palabras de ese texto. Y es una representación que luego está realmente revolucionando, o sea, no es una forma de hablar, realmente ha ocasionado un salto cuantitativo y prácticamente cualitativo en lo que se puede hacer en el campo del procesamiento del lenguaje natural. Y en particular, la capacidad de generar textos, y en particular en nuestro caso de textos creativos, pues también ha dado un salto cualitativo hasta el punto de que hay tal hype en la prensa y en los medios que da la impresión de que los periodistas se van a quedar en breve sin trabajo, ¿no? No sé si todos conoceréis seguramente
un artículo que apareció en The Guardian hace un año aproximadamente, que estaba escrito por un bot, estaba escrito por un transformer. Se llamaba, el título era algo así como ¿estáis asustados todavía de mí, humanos? O algo así. Y en el artículo el bot explicaba que no había que tenerle miedo, que no os preocupéis, que os voy a convencer de que no hay que tenerle miedo. ¿Para qué voy a querer yo, por ejemplo, destruir a los humanos? Es que es una tarea que tampoco apetece, ¿no? O sea, no le veo el propósito. Y era un artículo muy elaborado en el que el bot hablaba de sí mismo y de por qué era en realidad inofensivo para la raza humana. Y la verdad es que al leerlo así en diagonal rápido era sorprendente. Y los transformers están apareciendo en multitud de campos relacionados con la creatividad. Yo quiero poner otro ejemplo que me llama muchísimo la atención, que es el de el juego online AI Dungeon. ¿Lo conocéis? ¿Lo habéis probado? Pues apuntároslo. Y también para los que estáis escuchando, AI Dungeon, Artificial Intelligence Dungeon. Es un juego que está basado también en Transformers. Y es un juego de dragones y mazmorras de ese tipo. Y la diferencia con otros juegos más convencionales es que en cada momento del juego, al protagonista, que eres tú, en lugar de preguntarte qué es lo que quieres hacer ahora y darte una opción, elegir una opción entre un menú de posibilidades, pues este juego es completamente libre y abierto. Tú puedes escribir lo que te dé la gana que te apetece hacer en ese momento. Puede suceder cualquier cosa en el juego y el juego reacciona a lo que tú le propones y va enganchándote ahí en esta dinámica. Y eso se hace también a base de, por debajo de transformers que están generando texto a partir del input que tú les das. ¿Por qué saco este ejemplo en concreto? Porque me llama muchísimo la atención que, aunque el juego, cuando tú miras cómo se desarrolla, tiene los problemas típicos de los transformers, que es que el texto es muy natural y muy fluido, pero le cuesta mantener la coherencia a lo largo de la historia. Aparecen y desaparecen personajes sin me la cuento, etc. Hay cosas un poco que te sacan de la aventura, no es perfecto. Sin embargo, funciona suficientemente bien y tiene suficiente gancho para que ya bastante tiempo después de haber sido lanzado el juego y sigue teniendo 20.000 usuarios al día. Es decir, como motor creativo está funcionando. Tiene una comunidad muy grande de gente que lo está disfrutando y que está cada día entrando en el juego y disfrutando de las aventuras que le propone el juego. Sí, Salva dice IA Dungeon, no es AI y luego Dungeon, Dungeon escrito. Entonces, como decía, en esta situación de hype en la que se dice ya prácticamente que los Transformers pueden hacer cualquier cosa y pueden escribir artículos, también está ese tema del que se ha hablado mucho, de la biografía de Obama más vendida en Amazon. Era un libro aparentemente sin autor. Una persona que hizo un estudio sobre el libro y concluyó que seguramente estaba escrito por una máquina. También tenía los tejes de una máquina y sin embargo era el más vendido de las biografías de Obama en Amazon. Y cuando salió el tema, pues los de Amazon retiraron el libro, no dieron ninguna explicación más y se quedó así la cosa del misterio de si resulta que ahora ya las biografías también las pueden escribir las máquinas, etc. En medio de todo este hype, Guillermo y yo nos planteábamos, bueno, nosotros sabemos que efectivamente, y además está demostrado y probado científicamente, los transformers son capaces de escribir de manera que dan el pego. Los desarrolladores de GPT-3, que es el transformer que estaba detrás del artículo de The Guardian, hicieron un experimento en el que le ponían a escribir noticias de periódico, las mezclaban con noticias reales, se las enseñaban a sujetos de prueba y los sujetos de prueba prácticamente eran incapaces de distinguir cuáles eran las noticias verdaderas y cuáles eran las generadas por GPT-3. Entonces nosotros sabemos que efectivamente, más allá del hype, los transformers son capaces de escribir texto fluido que da el pego, que puede hacerse pasar por un texto generado por un humano. Pero también sabemos que hay cosas que los transformers están muy lejos de resolver todavía. Y en particular, como decía Guillermo, el lenguaje está anclado en la realidad, mientras que los transformers lo aprenden como algo en sí mismo. Los transformers aprenden cómo se relacionan unas palabras con otras a base de digerir millones y millones y millones de palabras en texto corriente, pero en realidad no tienen forma de anclarlas a la realidad, con lo cual les cuesta mucho más mantener la consistencia, digamos, tener sentido, escribir cosas con sentido.
Y nosotros nos preguntábamos por esa zona intermedia de la creatividad en la que uno no necesita estar completamente anclado a la realidad, pero sí tiene que estar anclado parcialmente. En la que efectivamente pues hay que aprender de lo que has visto, pero luego tienes que generar cosas nuevas. Y nos preguntábamos si serían capaces de hacer eso. Entonces hicimos un pequeño experimento y lo primero de todo, definición de creatividad. Nos costó muy poquito darnos cuenta de que si nos poníamos entrábamos a saco en ese tema, pues ya no hacíamos otra cosa, ya nos podíamos pasar el resto de nuestras vidas definiendo qué era la creatividad. Así que optamos por algo que es muy habitual entre los informáticos, que es hacer una definición operacional. Yo te enseño un texto, a ti, humano, random, cualquiera que pasa por la calle, y si te parece creativo, pues entonces es creativo y ya está. Dejamos la definición de creatividad en manos de los sujetos que evaluaran los textos generados por los transportes. Entonces, lo que hicimos fue plantear un entorno de aprendizaje, cogimos un transformer y le dimos muchos ejemplos de la tarea que le proponíamos, que es, yo te doy un título de una novela o de una película y tú me tienes que proponer una sinopsis que vaya bien con el título y que sea creativa, que sea interesante y que tenga gancho. Eso es lo que les propusimos y como ejemplos de entrenamiento pues cogimos pares de títulos y sinopsis reales, tomados de la realidad. Primero queríamos bajar un poquito el hype y luego queríamos ver hasta qué punto en ese terreno intermedio entre las cosas que se dicen que tienen sentido y que están ancladas en la realidad y lo que es simplemente dar el pego, sí se podría llegar a hacer textos creativos. Y la verdad es que los resultados que estamos analizando ahora nos tienen completamente, casi yo diría, desconcertados por lo bien que han salido. Hemos hecho dos tipos de experimentos, en castellano y en inglés. Cuando hicimos el experimento en castellano, pedimos a nuestros usuarios, a nuestros sujetos de prueba, que se leyeran sinopsis generadas por humanos y por bots sin decirles cuál era cada cual y les pedimos que las evaluaran. Les preguntábamos, ¿esta sinopsis está bien escrita? ¿Es gramaticalmente correcta? ¿Tiene sentido? ¿Es coherente? ¿Te parece atractiva? ¿Te parece interesante? ¿Está relacionada con el título que le hemos propuesto? ¿Te apetecería ver esta película o leer esta novela? ¿Te parece creativo? Ese tipo de preguntas son las que les hacíamos. Y en general, cuando lo hicimos en castellano, así muy a grosso modo, pero en promedio se quedaban sobre una escala de 0 a 4 puntos. La diferencia entre las sinopsis humanas y las de los bots era de 1 punto más o menos. Que ya es más cerca de lo que nosotros pensábamos, la verdad. Pero es que después repetimos el experimento en inglés y los transformes para el inglés son más potentes, más poderosos, porque hay muchísima más información en inglés disponible online que pueden digerir. Y el resultado fue que, de forma completamente consistente, las sinopsis generadas por los transformers reciben una evaluación superior a las generadas por los humanos. Hay una parte aquí, llego a una parte que contesta a una de las primeras preguntas que lanzabas al principio, y es, si el transformer ha aprendido a base de ejemplos de humano, ¿se puede esperar que lo haga mejor que ellos o se puede esperar simplemente que los imite? Pues lo cierto es que cuantitativamente, a pesar de que el transformer está simplemente aprendiendo a base de ejemplos, de pares, sinopsis, título, el resultado es mejor que la base de la que ha aprendido. Es como de alguna forma que todavía no entendemos muy bien cómo el aprendiz, en este caso la máquina, ha mejorado al maestro, que eran los ejemplos de sinopsis humanas. Esto, por un lado, digamos como ejemplo concreto de que efectivamente estamos con una herramienta nueva en el procesamiento del lenguaje natural que todavía no entendemos muy bien lo que hace y cómo lo hace, pero que desde luego genera resultados que nos sorprenden a los propios investigadores que estamos trabajando con ella. Y no quiero dejar de pasar, si no me estoy enrollando demasiado, voy a introducir otra cosa que quería comentar al hilo de lo que decía Pablo, de que efectivamente la creatividad, un texto creativo, como cualquier acto de comunicación, es cosa de dos, es de un emisor y un receptor. El receptor escucha el texto y de alguna manera en su cabeza lo compone. Y hasta que no se llega al receptor, no está completo el proceso y el mensaje. Entonces, efectivamente, la apreciación de lo creativo que es un texto depende también del receptor.
Y eso puede generar situaciones muy paradójicas, entre otras, que apliquemos nuestro racismo contra las máquinas, como decía Pablo. Si yo sé que un texto lo ha escrito una máquina, mis expectativas de lo que me puede estar contando son completamente distintas. Y eso no quiere decir que yo tenga prejuicios en realidad, es que es así, el proceso de comunicación es así, y las cabezas de los humanos son muy raras. Y entonces lo que quería era contaros el ejemplo del nuevo sabor de la Coca-Cola. ¿Lo conocéis alguno? Aquella época en los años 80 y tantos en los que Coca-Cola cambió el sabor de la Coca-Cola, ¿lo recordáis? ¿Os suena de algo? Voy a contaros súper resumido. Era la época en la que Pepsi estaba haciendo unos anuncios en los que decía que el 51% de los entrevistados prefiere Pepsi. Y es que daban una cata ciega con 2 vasos iguales, la gente probaba y decía, me gusta más esta. ¡Oh, es Pepsi! No sé si alguien recuerda haber visto algún anuncio de esos. Y los de Coca-Cola se asustaron muchísimo porque estos están mintiendo, son unos trileros. Repitieron los experimentos ellos mismos y les salió que un 70% de las personas que hacían la cata ciega preferían el sabor de Pepsi. Entonces pensaron que su monopolio había llegado a su fin y que los de Pepsi se los iban a comer con patatas y empezaron como locos ahí en el laboratorio a desarrollar nuevos sabores para la Coca-Cola para sobrevivir en ese nuevo mercado. Y llegó un momento en que lo consiguieron, le dieron la vuelta a la tortilla y en sus experimentos ya tenían un nuevo sabor que la gente lo prefería un 70% en la cata ciega. Y entonces lo lanzaron a bombo y platillo el nuevo sabor de la Coca-Cola. Y su idea era eliminar el sabor antiguo. Empezaron lanzándolo en el norte de Estados Unidos, no hubo problema, todo fue suave, pero luego llegaron al sur de Estados Unidos y se armó un pifostio impresionante porque la gente estaba indignada, o sea, prácticamente pensaban que les habían quitado uno de los iconos de la cultura estadounidense, que era el sabor de la Coca-Cola. Y entonces hubo allí todo tipo de manifestaciones, se montó un pollo tremendo y uno de los ejecutivos de Coca-Cola que había lanzado esta historia, hizo un viaje a Europa y en un restaurante en París, me parece que fue, el camarero le sacó la Coca-Cola tradicional, porque a Europa no había llegado el nuevo sabor, y con una sonrisa de satisfacción le dijo, nosotros tenemos la Coca-Cola original, la auténtica. Y ahí el hombre se dio cuenta de que la cosa estaba mal. Y de hecho, al cabo de unos años, discretamente eliminaron el sabor nuevo de la Coca-Cola y se quedaron con el antiguo. Entonces, ¿por qué os cuento todo esto? Porque desde luego, lo que es el test de laboratorio a ciegas es una cosa y la realidad es otra muy diferente porque alrededor de la Coca-Cola tenemos un montón de asociaciones, de historias relacionadas con la Coca-Cola y todo eso influye en cómo nos sabe la Coca-Cola. De igual manera que sabéis que si tú le pones a alguien una lata de Sprite, pero a la lata le pones un 5% más de amarillo, al color de la lata, y a la persona que lo prueba le sabe más a limón el Sprite. ¿Y esto qué es? Esto es como dirían los informáticos, ¿esto es un bug o es un feature? ¿Esto es un error de programación de los humanos cuando probamos cosas o es una característica de los humanos? Y para mí la respuesta es que es una característica y llego ya al final de la historia, que es cuando expertos en ciencias cognitivas estuvieron experimentando con este tema del sabor de la Coca-Cola. Y resulta que si tú a la misma persona que te ha elegido la Pepsi repites el experimento, pero beben de las latas de Coca-Cola y Pepsi, la tortilla se da completamente la vuelta y el 70 y tantos % prefiere la Coca-Cola. ¿Qué está pasando ahí? Pues esta gente descubrió que en realidad son como personas distintas las que prueban la Coca-Cola y la Pepsi. Cuando haces una cata a ciegas y solo ves 2 vasos idénticos, se activa al probar una parte del cerebro que es una parte de recompensa inmediata. Sin embargo, si tú pones las 2 latas de Coca-Cola y Pepsi, que cada una, cuando la ves, tiene tu historia personal con ella, la parte del cerebro que se activa al probarlas es otra parte distinta, que está más relacionada con el pensamiento abstracto. En conclusión, es una característica, no un bug de los humanos. El sabor de la Coca-Cola viene determinado no solo por sus características físicas, sino por toda nuestra historia contextual con la Coca-Cola, todo lo que sabemos de la Coca-Cola, todas las cosas que hemos vivido con una Coca-Cola cerca. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque la cosa es tan extrema que son partes del cerebro distintas las que se conectan según lo que sé de lo que me está viniendo. Entonces, claro, el hecho de que yo sepa que lo que estoy leyendo es generado por una máquina o por un humano, y si yo conozco al humano, si sé algo de esa persona, si sé algo del creador, si conozco su background, su historia, todo eso influye de manera imposible de separar de lo que es el texto propiamente dicho. Así que realmente ahí está uno de los grandes retos para la creatividad de las máquinas, lo que decía Pablo.
que es que aparte de generar un texto que te pueda resonar a ti de una manera que resulte creativa y que resulte genial y que conecte con experiencias universales de los humanos, etcétera, pues aparte tienes ese problema de racismo y de prejuicio. Y de hecho eso me hace pensar, ¿se deberían etiquetar los textos que generan las máquinas, igual que se etiquetan los productos alimenticios, ¿no? Y se dice de dónde vienen y cuál es su composición? ¿Deberíamos vivir en un mundo en el que podemos leer textos sin saber si los ha escrito un humano o una máquina, o deberían estar etiquetados adecuadamente como los productos alimenticios? Y me voy a callar, que llevo ya mucho rato hablando. La intervención de Julio en realidad es contar con base científica de experimentos. He estado pensando en la Magdalena de Proust, En busca del tiempo perdido. Cuando habla de la magdalena, no es la calidad de la magdalena, ni cómo está horneada, ni los ingredientes, sino es todo lo que la magdalena le trae a él a la cabeza, ¿no? Que es un poco lo que contabas con la Coca-Cola. O sea, claro, es que no es la Coca-Cola en sí, sino en realidad toda la asociación emocional que genera en una persona algo que se ha convertido en icónico, como puede ser Coca-Cola en determinadas zonas, ¿no? Entonces, bueno, veo que está la mesa pedida, perdón, la palabra pedida en la mesa. Entonces, si queréis activar el micrófono, adelante. Bueno, a ver, yo agradezco mucho a Julio esta introducción que ayuda mucho a poner un ejemplo concreto y para que se vea que no estamos hablando en abstracto. Pero también a la vez me gustaría intentar retomar un poquito algunas de las cosas que se habían quedado planteadas y que creo que puede ser importante para entender también incluso algunas de las cosas que dice Julio, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Evidentemente, nosotros intentamos atacarlas desde un punto de vista científico, pero también los puntos de vista científicos tienen sus limitaciones, ¿no? Se ha dicho, hay que tener clara cuál es la definición de creatividad, porque si no, no vamos a ningún sitio. Yo llevo ahora mismo 21 años trabajando en creatividad computacional y es verdad que cuando empezamos en el año 2000 nos juntábamos en los congresos y dedicábamos con horas y horas y horas, congresos enteros, a discutir sobre la definición de creatividad. Y efectivamente al final llegamos a la misma conclusión esa que planteaba Julio, que es decir, venga, a lo mejor esto nos está impidiendo avanzar, vamos a dejar un poco de lado. Al fin y al cabo, tampoco tenemos una definición clara y científica de inteligencia y sin embargo llevamos 60, 70 años de inteligencia artificial y hay unos resultados muy impresionantes y tampoco sabemos qué es inteligencia, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado con esas cosas. De hecho, además, la creatividad es un poquito más complicada todavía que la inteligencia, porque durante este proceso nosotros una de las cosas que hicimos fue eso, intentar investigar un poco qué se sabe, qué hay. Entonces, resulta que así como la inteligencia es una cosa que existe de toda la vida, la creatividad, tal como la entendemos nosotros, es un concepto inventado en los años 50. Antes no existe. Y no existe en ninguna otra cultura. No existe en la cultura china, no existe en la cultura japonesa, no existe en la cultura india, no existe en las culturas americanas. La creatividad estoy creando cosas nuevas, es un invento americano de los años 50. De hecho, los romanos, los griegos no tienen un concepto así, tienen unas cosas mucho más misteriosas de las musas y las inspiraciones y tal, pero no tienen concepto de creatividad. Y además, que también es muy importante, el cristianismo, que básicamente abarca todo nuestro mundo, nuestra historia, desde los romanos hasta aquí, el cristianismo tampoco tiene un concepto de creatividad nada más que en un sentido teológico. En el cristianismo, creatividad es lo que hace Dios al crear el mundo. Y es una cosa que solo puede hacer Dios y que el hombre no puede hacer. El hombre solo puede crear la obra copiar la obra de Dios, no puede crear. Y de hecho, durante todo ese tiempo, al que pretendía haber creado algo lo quemaban en la hoguera porque estaba muy mal visto. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros hablamos de creatividad, como también decía, igual que decía Julio del sabor de la Coca-Cola, cuando hablamos de creatividad vienen todas estas cosas y tenemos esta sensación, conservamos esta sensación de que la creatividad es algo divino y por tanto fuera del alcance de los mortales,
pero lo trasladamos ahora al concepto este más americano de crear, voy a construir algo que no existía, ¿no? Entonces, esto de por sí es problemático. Luego, por otro lado, cuando hablamos de creatividad, pero cuando decimos creatividad en estos contextos, normalmente estamos hablando de otra cosa, no solo de creatividad, estamos hablando más bien de arte, de literatura, de música. Y ahí es una creatividad que es distinta. También hay creatividad del señor que consigue sujetar la puerta con un zapato. Eso también es creatividad y los psicólogos lo estudian en ese sentido, pero no tiene otras connotaciones que sí que tiene esto, ¿no? También creo que, no sé si lo ha mencionado Luis, pero cuando estamos hablando de literatura, de pintura, de música, es una creatividad específica que ocurre en el contexto, y lo ha dicho también Julio, ¿no? En el contexto de un acto de comunicación. Es decir, hay un señor que es el creador y que está creando para alguien, que es el consumidor, el público. Y la creación es un acto dirigido. Tú creas para alguien. Lo decía Luis con respecto a las máquinas, ¿no? Las máquinas van a crear para sí mismas y entonces nosotros no lo vamos a entender. Bueno, eso es una opción posible, evidentemente, pero las máquinas también pueden aprender a crear para nosotros. De hecho, pues hay gente que crea para sí mismo y solamente, y entonces es a veces un poco oscuro y cuesta entenderlo. Hay gente que escribe literatura para niños y entonces escribe para los niños. Entonces, esa idea del modelo del el receptor y de la creación contextualizada, porque yo quiero llegar a este público concreto, es muy importante. Incluso hay una capa por encima de eso, que no es solo yo creo para este público y ya, no, yo creo para este público con este propósito. Yo quiero convencer a este público de que esto es bueno, quiero hacerles reír, quiero ponerles tristes, y todo eso son elementos que cuando haces modelos no ya de creatividad, sino modelos de creatividad literaria o de pintura o de música, también hay que tener en cuenta, porque resulta, también como decía Julio, para muchísimas de estas cosas juegan un papel impresionante las emociones, que no podemos dejar de lado. Y sin embargo parece como que nos ponemos a hacer fórmulas y programas y tal, y las emociones, ¿qué más da? Pues ya cada uno aplicará las suyas. Pues hombre, no, el señor que está escribiendo tiene que estar pendiente de la emoción que quiere generar, que quiere producir. Los cineastas eso lo tienen muy claro, y aquí quiero que salten en la silla, y aquí quiero que echen una lagrimita, y aquí quiero que se pongan muy nerviosos. Y eso es parte del procedimiento que hay que emular. Eso es lo que habría que aprender a emular, ¿no? Luego, otra cuestión distinta también. Perdona un segundo, antes de cambiar de tema, es que hay mucho movimiento en el chat. Y precisamente este sea uno de los motivos por el que, como ha comentado Julia al principio, para avanzar también se deja la definición de creatividad, porque ahora mismo tenemos el chat muy animado desde diferentes posiciones en que creo que muy probablemente en realidad, o sea, tenemos en la mente diferentes conceptos de creatividad. En concreto, Vanessa Gurhant está haciendo aportaciones. No sé si quiere compartirlo con el resto en directo, porque, bueno, tal vez puede ser más interesante intervenir, dado que hemos dicho que podíais hacerlo durante la celebración de la mesa y que no había necesidad de esperar al final. Bueno, no sé si se me escucha. ¿Se escucha bien? Sí. Perfectamente, Vanessa, adelante. Bueno, cuando escuché que el profesor hablaba de que la creación era un invento del siglo, no sé qué, ni sí qué siglo pasado, y casi que entró en un ataque, ¿no? Es como que, no sé, a un matemático le digas que la teoría de Parménides, la teoría de matemáticas son un invento del siglo XIX o XX, es decir, que es un error. Hay, como bien decimos, perdona, Vanessa, teoría... ahora te dejo seguir. Yo no he dicho eso, ¿eh? No quiero decir la creación existe y se hace. La palabra creatividad no empieza a salir en los diccionarios
por las hasta... traducciones. La palabra creatividad, No, es que no es lo mismo. existe en la filosofía Creación y griega. creatividad no es lo mismo. Creación ha habido siempre y es fundamental, estamos todos de acuerdo y por eso estamos trabajando en esto. Pero la creatividad como término, que no es una En la definición lengua de un proceso, castellana, sino una en la lengua calificación castellana. de un resultado o del proceso mismo, pero es una calificación, no es una descripción. Claro. Y eso es un invento teológico de el cristianismo. Se empieza a utilizar en el siglo XVIII en términos filosóficos, ¿vale? Es Whitehead, me parece, el primero que la empieza a utilizar en términos filosóficos, y hasta los psicólogos americanos de los 50 no se empieza a usar en términos psicológicos, el término, ¿eh? Vale, estamos hablando entonces de temas de manipulación, es decir, no es el lugar ahora porque estamos en otro paradigma, en esta clase estamos discutiendo de otras cosas, entonces simplemente era matizar. Una cosa es que vengan teólogos, filósofos, pensadores y manipulen ciertos conceptos y transformen ciertas palabras que ya estaban, por llamarlas de algún modo, porque ya es parte del ser humano. Y eso después lo transforma en que la creatividad en un momento dado o haya pasado a ser la creatividad de un Dios antropomórfico, todo bien. Para eso están los teólogos y los filósofos, para matarse a discutir sobre ese tema. Eso no quita que, como bien decías y matizabas, y te agradezco muchísimo la matización, que la creación y la palabra existe desde hace siglos y siglos en diferentes lenguas, porque es imposible que no exista, porque es inherente al ser humano. El logos, la tecné, la capacidad de mecánica del ser humano, el logos, lo que llaman algunos erróneamente razón, pero es la capacidad de pensar, y lo que es el poder crear. Esas tres conjunciones son lo que ha permitido al ser humano evolucionar, progresar y tener el mundo que creamos. Que después hablemos de creatividad es necesario, me parece muy interesante lo que están comentando, de que hay que matizar estas conductas. Yo lo que ponía recién en el chat, en torno a lo que había dicho el profesor anterior, creo que se llamaba Julio, es que justamente quizás habría que pensar un segundo en que quizás es necesario girar un poquito la conversación. Y es que si el lenguaje se inclina en un decir poético, un decir del pensar, un decir del cálculo, ¿no? Que son diferentes formas de ser del lenguaje, pensemos que quizás desde los sistemas operacionales emerge un tipo de lenguaje y es muy interesante pensar ese lenguaje cómo crea. Yo estoy de acuerdo en lo que están diciendo, en que no cabe duda que el sistema del lenguaje operativo perteneciente a la inteligencia artificial o como quieran llamarla, va a terminar creando mundo, va a creando nuevos sentidos, que lo curioso es ver qué otros sentidos se van a crear. Y después está, pero eso tenemos que hablar, que es el lenguaje del cálculo. Después tenemos el lenguaje, la creación desde el cálculo y desde los vectores. Y eso es alucinante de pensarlo. Después tenemos lo que está en lo humano, que es la creación desde la imaginación. Cuando la capacidad de crear se asocia o se vincula con la imaginación es algo que todavía se está discutiendo a ver qué cuerno es y de dónde salió. Pero es inherente, aunque no sepamos todavía, va a tener hablar de la imaginación desde la filosofía, desde la ciencia, desde esto, desde lo otro, y todavía no tenemos una respuesta y todavía no tenemos por qué tenerla. Eso es lo maravilloso del ser humano. Entonces, pero es interesante quizás pensar la creación desde el cálculo y la creación desde la imaginación, que es lo que le pertenece en escuplizas al ser humano y que nunca jamás le va a poder pertenecer a un ordenador. Y entonces, lo que planteas es eso, qué interesante poder pensar cómo generan nuevos sentidos. ¿Cuál va a ser ese sentido que se genera desde las inteligencias artificiales? Y bueno, el del humano ya lo conocemos, ¿no? Las obras de arte, que ahí están y para algo están. Y ya está, no me enrollo más, lo siento muchísimo, pero es que mi campo de investigación es la ontología estética, la ontología poética y el tema de la creación es que es un tema del día a día para mí. Bueno, perdón que haya saltado así. Muchas gracias. Nada, nos alegramos de que se haya aclarado el punto de polémica que se había generado en torno al concepto, aclarado. Toma de nuevo la palabra, que tenías un segundo hilo. Habíamos hablado del contexto y los prejuicios. Adelante.
A ver, entonces, yo quería decir dos cosas más que tampoco me quiero enrollar mucho. Primero, tenemos también que tener mucho cuidado porque lo mismo que nos pasa con... o sea, las palabras son un pozo sin fondo y una herramienta potentísima con muchísimos significados y muchísimas interpretaciones, y es importante desbrozar todo lo que se pueda, pero también hay que saber que tiene sus limitaciones. Entonces, otra cuestión que también es importante es eso, cuando estamos diciendo... esta máquina escribe o esta máquina pinta, estamos usando una única palabra para definir una realidad complejísima. Entonces, esta máquina escribe versos. ¿Esta máquina es un poeta automático? No, escribe versos. Hay muchísimas cosas que hacen los poetas que la máquina no hace, porque esa máquina lo único que hace es escribir versos. Entonces, también me gusta a veces intentar bajar estas cosas un poco a la realidad más cotidiana, ¿no? Es decir, ¿por qué cuando tenemos un robot de cocina lo llamamos un robot de cocina y no decimos que es un cocinero artificial? Porque es un robot de cocina y hace las cosas que hace. Y hay otras cosas que hace un cocinero que no sabe hacer. Y además no va a la compra. Y además no decide el menú. Pero las cosas que hace, las hace. Y tú pones allí todo, das al botón y sale hecho y sale muy rico. Entonces, yo creo que en casi todos estos campos estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de poetas automáticos. Estamos hablando de robots de poesía y que a lo mejor hay cosas que hacen versos. Vale, hemos conseguido modelar la tarea específica de hacer versos, pero todavía tienes que decidir tú qué vas a poner en esos versos, ¿no? Volviendo un poco enlazando con esa idea de la comunicación. Entonces, nosotros, ¿qué queremos? ¿Alguien que damos a un botón y nos cuente una novela? Pues a lo mejor no es doy al botón y que vaya a la compra y me haga el menú y me lo dé puesto. No, yo quiero que me hagas esta crema de verduras, pero ya decido yo qué crema de verduras quiero y yo voy a comprar las verduras y te las doy. Entonces, eso también ocurre aquí. También es posible que haya muchas de estas máquinas inteligentes o estas herramientas que se están desarrollando que no sirvan para doy a un botón y me das una novela, sino yo sé qué novela quiero, pero me vendría bien que me ayudaras a hacer esta parte, que esta parte me la pueda hacer la máquina. Entonces, eso yo creo que es importante y que también es una cosa que a lo mejor enlaza con algo que había dicho Luis, ¿no? Que es esto de cómo enlaza con las prácticas literarias y también esa pregunta que también hemos hecho. ¿Las máquinas nos van a superar? ¿Las máquinas nos van a sustituir? Pues no tiene por qué. O sea, igual que el robot de cocina no ha sustituido a los cocineros, pero muchísima gente lo tiene en casa y muchísima gente lo usa. Igual que los efectos especiales en el cine, la animación 3D en el cine no ha sustituido a los cineastas, pero ya resulta casi imposible que haya películas que no tengan un poquito de animación 3D en algún sitio. Pues esto irá pasando con más cosas, irá pasando en literatura, irá pasando en música, irá pasando en muchas de estas disciplinas que consideramos muy creativas y como con este misticismo de esto no lo pueden hacer las máquinas, ¿no? Y finalmente, otro apunte relacionado con eso que decía Julio de la anotación. ¿Y por qué eso es todo tan fundamental? A mí me pasa, yo siempre he sido muy escéptico de esto que llaman el arte contemporáneo, ¿no? Y parte de mi escepticismo precisamente radica en que muchas de estas obras de arte contemporáneo, cuando las ves, no te dicen nada. Te dicen, no, es que tienes que entender que esto está intentando, dice que va, quiere, ataca, defiende, está criticando, es una referencia a... Y básicamente, si vas al museo y no te lees la reseña de la obra, debajo de eso no entiendes nada y no vale nada aquello. Entonces eso es una cosa que está muy identificado, que en la comunidad que se dedica a la creatividad computacional se llama framing. Es un término en inglés, pero vamos, no tenemos término en castellano. Framing, que consiste en que todo creador normalmente, además de tener un proceso real, que es el que ha seguido para llegar a la obra, además le puede dar valor a base de explicar el proceso. El producto no es independiente del proceso. Hay una parte del proceso que puede tener valor. Y entonces, pues eso, la obra no es la obra, no es el producto más estas posibles elaboraciones sobre el proceso. Y de hecho, se han hecho experimentos de
registrar los procesos creativos y luego registrar la descripción que el señor hace del proceso creativo, y resulta que lo que el señor cuenta no es una descripción fiel del proceso creativo. En realidad eso es una elaboración que él hace y que a veces es distinta del proceso creativo. Y que a veces de verdad el señor piensa que lo ha hecho así y a veces tampoco. A veces el señor lo que está es jugando porque sabe que diciendo que lo ha hecho así, aquello cobra valor. Pero tenemos eso. Y luego, finalmente ya hay otro tema ahí que es el momento en que esto se convierte en un mercado. El mercado del arte, ¿no? El mercado del arte pues tiene esa peculiaridad, que se pagan millones por determinadas cosas y no necesariamente por lo que valen o por lo que han costado o las horas de proceso que han requerido. Y hay una parte de lo que se paga que es más por cómo lo estoy vendiendo, cómo lo estoy contando, cuál es supuestamente esta vestimenta conceptual que yo le estoy poniendo, ¿no? Y existe el arte conceptual y el urinario de Duchamp y todo lo demás, ¿no? Entonces, todos estos factores también juegan aquí. ¿Qué es lo que pasa? Como muchísimas otras veces, al fin y al cabo nosotros somos ingenieros y eso cuesta un poco entenderlo cuando nos metemos aquí, porque somos ingenieros que estamos intentando resolver problemas, pero como los estamos resolviendo en estos campos que son más bien de humanidades, pues resulta que se valora lo que hacemos con los criterios de las humanidades. Entonces, un ingeniero no pretende resolver todo el problema de golpe cuando el problema es muy complejo, porque el problema es muy complejo y lo sabes. Entonces eliges una porción pequeñita que consideres que sí que puedes resolver y trabajas sobre esa hasta la que la tienes resuelta. No, no, es que tu poeta no hace poesía como la de Garcilaso. Pues no, es que Garcilaso maneja todas estas herramientas y todos estos conceptos y yo estaba resolviendo esto de aquí. Y cuando tenga eso resuelto, a lo mejor voy añadiendo cosas. Y cuando tenga suficientes, a lo mejor aquello se empieza a aparecer. Pero de momento solo tenemos robots de cocina. Lo que estamos haciendo es un robot de cocina. No poetas automáticos, no escritores automáticos, no novelistas automáticos. Bastante es, como dice Julio, bastante sorprendente es que una máquina que lo único que ha hecho es leerse un montón de ejemplos de los resultados que da, sin saber nada de emociones, ni de suspense, ni de narratología, ni de... Alguien me preguntó, yo participé en un libro, ¿no?, que se llamaba... el título del libro era una pregunta, que era ¿pueden las máquinas escribir poemas de amor? Y era una colaboración a 3 bandas entre un poeta, un psicólogo y yo, que soy más bien informático, ¿no? Y como yo tenía máquinas que escribían poemas, pues me dijeron, ¿te importa si nos haces una recopilación y lo ponemos aquí y tal? Y digo, sí, sí, pero quiero que quede claro que mis máquinas hacen poesía, porque yo les he puesto unos modelos de cómo funciona la poesía y eso lo saben hacer. Mis máquinas no hacen poemas de amor porque yo no les he puesto un modelo del amor, que además no sabría ni cómo empezar a ponerlo. Entonces, saben lo que saben hacer versos y hacen versos y los versos que salen son versos y son correctos, pero no son de amor. Y si uno se empeña en evaluar si son de amor y de cuánto amor son, pues ya les estás sacando un poco de aquello para lo que estaban pensados, porque eso ni siquiera lo hemos planteado. Vale, ya está, ya me callo, perdón. Me encanta lo de cuánto amor son. Vale. Está fantástico. A ver, en este sentido de la creación, está, no sé si conocéis el premio literario que tienen en Japón, que sí que admiten obras creadas parcial o completamente por ordenador. Es que no lo recuerdo, se llama Nikkei Hoshi, ¿os suena esto? Es un premio literario en el que en los últimos años, no sé Vicente si tú lo conoces, en 4 o 5 años, una de las obras finalistas estaba creada precisamente por ordenador. Es el premio literario de ciencia ficción, el reconocimiento al autor japonés que le da nombre, y sucedió esto, pero, y se une con lo que estabais comentando, el jurado no sabía que había sido escrito por una máquina. Precisamente por esto, para no distorsionar, no levantar esta suspicacia de ha sido una máquina, ¿no?
Sí, pero me gustaría... Perdona, Vicente, perdona. Antes justo que empieces, porque tenemos a una alumna que quería hablar. Yo es que no tengo el chat aquí para hablar, no lo tengo, creo que se llama Irene, ¿puede ser? Sí, soy yo. ¿Se me oye? Sí, sí. Sí, tenemos a Irene, efectivamente. Y ahora, cuando acabe Irene, te devuelvo la palabra, Vicente, perdona. Sí, antes el profesor ha hecho un comentario al principio de la charla que me ha parecido muy interesante cuando ha dicho que la creación artística por parte de las máquinas parte ya con un hándicap previo, ¿no? Que es que como sabemos que lo ha hecho una máquina no nos gusta. Y al final yo creo que eso está como muy relacionado con la percepción artística que tenemos en general, ¿no? Sobre todo en este mundo de redes sociales en el que hay una creación constante artística por parte de personas que no tienen conocimientos para crear arte y que hacen arte de muy, muy baja calidad. Poesía, pintura, porque ahora fotografía, por supuesto, porque ahora todo el mundo es artista. Entonces, yo creo que con la devaluación que ha habido del concepto de arte en los últimos años con las redes sociales, realmente si tú entrenas a un sistema de inteligencia artificial con versos de los siglos de oro, o sea, de cuando el arte, digamos, era más artístico, ¿no? Cuando la producción artística era más culta, más compleja, lo que te va a producir es de mayor calidad del 90% de las cosas que se están produciendo por humanos a día de hoy. O sea, es que yo creo que con lo que nosotros le hemos hecho al arte como seres humanos, ya nos han superado las máquinas. O sea, pero no porque la máquina sea más inteligente que nosotros, porque nosotros estamos devaluando el arte y la inteligencia. No sé, era una cosa que quería decir. Esto realmente abre un nuevo frente, no sé, Vicente, si quieres retomar. A ver, estoy de acuerdo con Irene, pero hasta cierto punto, ¿no? En el sentido de que no hay, como ella misma ha dicho, esa producción en redes sociales no es significativa de lo que se está produciendo hoy en día como arte, en absoluto. Eso son prácticas aficionadas, amateur, que diríamos así, y que tienen pues el mismo valor que pues, las personas que tienen un club de pintura o que tienen un club de escultura y bueno, pues no por eso están haciendo arte como Ansel Kiefer o están haciendo arte, yo que sé, como Olafur Eliasson o como el artista contemporáneo bueno, porque de todo hay, como dice Pablo, por supuesto, con el que los podamos comparar. Pero creo que eso en realidad no es significativo. Será muy llamativo, es muy mediático, pero eso no es significativo. A mí lo que me gustaría reconducir un poco la cuestión es que efectivamente aquí la terminología es bastante importante porque creo que los planteamientos que habéis hecho con respecto a la creatividad se parece demasiado a la reconocibilidad. Se parece demasiado a producir una expresión reproducible. Por eso no me valen ni los ejemplos de Alfa Cero, porque el ajedrez ni es una práctica artística, ni es a lo que se dedicarían las máquinas, si pudieran dedicarse a pensar, no jugarían al ajedrez, harían cosas bastante más interesantes. Tampoco me vale el ejemplo de los Transformers, que generan textos casi confundibles, pero es que ese no es el tema. También las redes sociales, como dice Irene, pueden producir algunos textos que pueden confundirse con la poesía sin serlo. No, la creatividad sería justo lo contrario. Estaría basada en la diferencia. Estaría basada en la distancia ontológica casi, ¿no? Habría un pequeño salto, ¿no? En lo que se toma un esquema de lo ya creado, de lo ya inventado, de lo ya escrito y pintado, ya compuesto. Y luego, pues, habría como una especie de salto cuántico para entendernos, y perdón por meter aquí la física cuántica que puede producir, digamos, problemáticas también terminológicas por su parte, pero para que todos nos entendamos, ¿no? Utilizando el salto cuántico de una manera pedagógica. Tiene que haber algo que no estaba, algo que no era predecible, algo que no es reconocible y sobre todo algo que requiere de un tipo de intuición muy diferente al de una máquina que está jugando ajedrez. Es una intuición de abrir una especie de puerta de la percepción con respecto a la estética del tiempo, no para ampliarla, sino directamente para violentarla, para colocarse en un espacio que está más allá, mucho más lejano y hasta cierto punto genera una resistencia mucho mayor
que la que estáis diciendo que generan las máquinas cuando sabes que es una máquina la que la ha escrito. Porque la otredad nos puede molestar, pero todavía molesta mucho más el hecho de que sea otro ser humano el de que ha inventado una cosa que ha abierto unas puertas a la perfección en las que tú ni siquiera habías sospechado, en las que tú ni siquiera te habías adentrado. Entonces, yo entiendo que la creatividad sería eso. Y por eso digo que hoy en día me parece que, como bien dice Pablo, las máquinas que se están programando no están capacitadas para eso, porque se están programando. El día que las máquinas se programen a sí mismas para programar una realidad alternativa en la cual haya un espacio estético dentro del cual generar una manifestación artística, estaríamos ante una especie de creación dentro perfectamente de la singularidad. Pero desde el punto de vista en que estamos anclados en unas estructuras de pensamiento que en este caso nos superarían, estamos hablando un poco en el vacío. A mí lo que sí me interesa más que salvar esa diferencia ontológica, que nos convertiría a nosotros en los primates, en los grandes simios de esa inteligencia artificial, por lo cual no podríamos llegar a entender la innovación ni la novedad ni esa obra de arte, porque nosotros solo podríamos entender los efectos, algunas consecuencias, pero del mismo modo que un mono muere alcanzado por una bala sin llegar a entender cómo ya se ha llegado a fabricar el arma, ni cómo a alguien se le ha ocurrido la terrible idea de disparar a distancia, de esa misma manera nosotros tampoco podríamos llegar a alcanzar la innovación, la creación de una máquina que hubiera alcanzado la singularidad. Pero esto en realidad tampoco es el tema. El tema es hasta dónde nos puede aprovechar a los artistas ya existentes, a los artistas humanos, esa ayuda de las máquinas. Eso que decía Pablo y que a mí me parece mucho más interesante. Es decir, el PAC, el programa de creación asistida por ordenador de Eugenio Tiselli, los inventos de Milton Loifer, por ejemplo, o de Benjamín Moreno, la propia, la áspera o el WASP del propio Pablo Gervás, ¿no? Que nos pueden dar pistas, nos dan medios de repensar los procesos de creación y de poder incluso aplicarlos a nuestras estructuras, a nuestras creaciones literarias. A mí eso me parece más interesante, es decir, no qué creatividad están suscitando las máquinas, que a mi juicio no es ninguna porque es reconocible como humana. No, lo que me interesa es hasta qué punto nos pueden ayudar a nosotros a expandir nuestra creación y a crear mejores poemas, a tener ideas diferentes, a ampliar nuestros conocimientos y nuestros horizontes estéticos. Y creo que ahí sí que nos pueden ayudar mucho las máquinas y creo que en realidad ya lo están haciendo. Yo voy a añadir, Luis, que también el estudio de la creatividad desde el punto de vista computacional puede servir para entender mejor los procesos de la creatividad humanos por comparación, digamos, con lo que están haciendo las máquinas, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Os he contado antes que en nuestro experimento, que usamos transformers estándar, no le añadimos ninguna capa después creativa específicamente, sino que simplemente les damos ejemplos para que aprendan de los ejemplos, pero lo hemos hecho en castellano y en inglés. Y entonces resulta que, como os he contado antes, los sinopsis generadas en inglés son mucho mejores. Y de hecho son mejores que las de los humanos de forma estadísticamente significativa. Sin embargo, curiosamente, las del castellano, que parten de un modelo de lenguaje un poquito más crudo, es decir, son como unos alumnos que han estado menos años exponiéndose a ejemplos, sin embargo son mucho más divertidas. Lo que nos pasaba es que nuestros usuarios de prueba con el inglés se aburrían mortalmente y con las de español se lo pasaban pipa. El hecho de que la máquina esté aprendiendo, esté generalizando, pero haya sido expuesta a muchos menos textos en volumen que la del inglés, pues hacía que dijera cosas como le clavó una pistola en la espalda. Ostras, ahí hay una generalización interesante. Se ha ido un poco por la tangente. Es un alumno todavía un poco extraviado, un poco extraño. Todavía no conoce al 100% el contexto, el lenguaje, pero el hecho de no conocerlo del todo, el hecho de no haber sido sometido a demasiados ejemplos, pues hacía que se extraviara un poco más. Ese extravío a veces esto no tiene sentido, pero a veces era, ostras, qué divertido, qué gracioso. Fíjate, oye, pues mira, esto se le puede sacar punta. Y para mí es un tema muy interesante que explorar ahí, ¿no? Hasta qué punto el ver muchos ejemplos va a hacer, digamos, que lo hagas de una manera consistente, predecible, que siempre vas a sacar buenas puntuaciones,
pero que no te vas a ir, no vas a entrar en el terreno ese que mencionabais tú y Pablo, ¿no? De la creatividad, esa que sucede cuando rompes las reglas, te vas un poco de lo convencional, pero te vas no tanto como para perder a todo el mundo, sino lo justo para ofrecerle un estímulo nuevo al oyente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante. Y respecto a lo que estabais comentando con la intervención de Irene anterior, pues solo quería comentaros que en el contexto de nuestro experimento tuvimos también a escritores haciendo de sujetos de prueba y uno de ellos era Patricio Pro, que es un escritor muy reconocido, y la conclusión de Patricio era, realmente lo que hace la máquina no está tan lejos de lo que hacen los humanos, pero eso lo único que quiere decir es que lo que hacen los humanos lamentablemente ya es muy poco creativo porque está sometido a las reglas del mundo editorial y lo que realmente llega a publicarse y a aparecer es algo que ya está, digamos, preconcebido por un departamento de marketing que de hecho lo que hace es filtrar y dejar fuera a lo que es realmente creativo, lo que es realmente valioso, para conformarse con lo que es la fórmula de mercado probada. Bueno, Guillermo, no sé sí. si quieres también tomar la palabra, porque además se ha aludido al experimento del ajedrez, entonces bueno. Sí, por supuesto. Pues mira, yo creo que actualmente incluso las máquinas creativas o bueno, las máquinas que crean juegan al ajedrez, en el sentido de que se consideran como problemas a resolver, ¿no? El arte se considera un problema que tratamos de analizar y subdividir ese problema en subproblemas que podamos o sepamos resolver informáticamente, y a partir de ahí, pues por composición y tal, se trata de hacer un poema o de una máquina que trata de generalizar. Estamos hablando de los transformers todo el rato y tampoco explicamos muy bien cómo funcionan, y es que hay una cosa bastante clave y es que tampoco entienden muy bien lo que están haciendo. En el sentido de que lo que hacen, de manera un poquito simplificada, es tú le das un texto, ¿vale? Una frase, y dada esa frase le dices, predíceme, dame la probabilidad sobre 30.000 palabras, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca una palabra aquí, ¿no? Pues por ejemplo, si tenemos, el cielo es azul, la probabilidad de que sea azul es altísima, ¿no? Y entonces, ¿cómo calculamos esa probabilidad? Bueno, pues simulando mecanismos cognitivos de la atención que nos están dando muy buenos resultados. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que efectivamente dan cosas muy resultonas porque en la probabilidad hay conocimiento del mundo. Si yo digo el cielo es azul, que azul sea más probable es porque se ha dicho mucho y porque sabemos que eso tiene conocimiento de la realidad. Pero conforme se va haciendo más largo el texto, ¿no? Ya las inteligencias artificiales ahora, como muchos, las que mejor funcionan, son capaces de escribir textos de unas 1000 palabras, pues ya entra alucinando y genera cosas que no tienen ningún sentido. Y es el asunto, yo creo, clave también del sentido. Por eso es verdad que hablar de una inteligencia artificial fuera de la interpretación humana es un poquito ciencia ficción en el sentido de que eso, que todavía pues seguimos jugando al ajedrez con palabras y no está muy claro la dirección que va a tomar. Precisamente por eso son capaces de mejorar el input para el que han sido entrenados. Si tú le enseñas una cantidad impresionante de terabytes de texto, no sé cuál es el documento más grande que tengáis en vuestro ordenador de texto, pero bueno, igual 100 páginas son 1 mega, pues imaginaos 1 terabyte, pues se consigue por cuestión de probabilidad eliminar todo ese ruido y resulta un texto que de primeras se lee incluso a veces, si no es muy largo, mejor que el de un humano. Y es verdad que eso todavía, eso ya se puede hacer. En cuanto a, precisamente por eso, las máquinas artificiales, las inteligencias artificiales nos superan en algunas tareas o nos igualan precisamente por esa regresión a la media. Es decir, si nosotros tenemos una máquina que escribe textos mediocres, efectivamente lo hará mejor que el peor humano, pero no lo hará mejor que el mejor humano, por así decirlo. Entonces eso es muy importante también. Y en cuanto a superar y hacer una creatividad que no la sepamos de entender, el límite no es tanto conceptual, sino tecnológico. Ahora mismo, para escribir estos textos mediocres, tenemos un cómputo, bueno, que no sé cuántos aviones necesita, o sea, de potencia, de energía que consume, es tremendo, ¿no? Para hacer un texto mediocre que escribiría, pues eso, una persona formada, necesita una cantidad de energía tremenda y tampoco nos satisface al 100%.
Entonces, volviendo un poquito a lo que decía Vicente, pues efectivamente lo interesante es cuando se le plantea un objetivo. Cuando el problema, sí que existe un problema a resolver, pues eso, en la animación o en Netflix, ¿no? Que se quieren generar un plot que maximice la visualización o ese tipo de cosas en las industrias digitales, en las que sí existe un objetivo claro que se puede maximizar, y no tanto en el arte, que tiene que ver más con la satisfacción de, pues eso, de unas necesidades expresivas o de inmortalidad, de, bueno, un montón de cosas que es por la que la gente se inclina hacia el arte. Bueno, pues que una máquina de momento no tiene, porque para una máquina lo que tiene es, como loca, tratar de maximizar la probabilidad de las palabras, sin realmente saber mucho más de eso. Entonces, eso como herramienta con objetivos concretos que pues se puedan convertir pues, en algo que se vende o en algo que lo vea la gente, pues de manera así bastante más directa, sí. Y ya os digo que una de las bendiciones que tienen las humanidades y en lo que entre comillas gana a la ingeniería y a las ciencias es que no existe una necesidad de verificación. O sea que Dante está muy bien y no pierde vigencia y yo qué sé, pues Claudio Rodríguez también, en el sentido de que, bueno, que parece que por toda la inteligencia artificial de los años 60 ya es arqueología. Ya todo lo que viene detrás de los Transformers ya no nos interesa, pero en cambio en literatura sí. Precisamente porque tiene que ver con unos problemas que sí se pueden ver como problemas, pero que tienen tantas variables que solo somos capaces de interpretarlos pues, a través de lo que es la percepción, los sentidos y toda esa combinación de cosas. Solamente yo creo que esas son un poco las ideas así que hemos estado tratando. No sé ejemplo, si Pablo, sería, disculpa. Sí. No, bueno, no eso, yo qué sé, pues por ejemplo, cuando Virgilio está hablando de que los caballos está hablando pues eso, de una caballería, el ritmo se vuelve trocaico, ¿no? Que suena exactamente igual que una caballería, ¿no? Entonces, fíjate la cantidad de mezcla de sentidos y de sutilezas de la realidad que hay en ese tipo de decisiones artísticas, cuando la forma se convierte también en parte del fondo. Ese tipo de cosas, pues la inteligencia artificial, pues ahí está un poquito perdida de momento, pero bueno, yo qué sé, de momento nos da cosas pues muy resultonas y que nos van a servir y se pueden utilizar ya mismo. Bueno, sí. No sé si Pablo tenía también pedida la palabra. Sí, nada, solo dos anécdotas y una reflexión un poco a raíz de estas cosas que se han dicho, ¿no? Yo, como contaba, llevo 20 años, más de 20 años trabajando en estas cosas y he hecho un montón de intentos distintos de generar poesía, de generar cuentos, de generar un montón de cosas y además de llevarlos luego a donde me pudieran decir cuánto interés tenían, ¿no? Entonces, una vez me invitaron a un festival de poesía en Londres a presentar una colección de poemas generada por mis programas y que era ahí en un teatro en Londres, con un escenario muy grande y un montón de público y tal. Y entonces estábamos ahí entre bambalinas esperando para entrar y delante de mí presentaba una señorita que ella escribía poesía de verdad, ella, y mientras, no sé si era, mientras terminaba de presentar el anterior, estábamos ahí conversando, ¿no? Y decía, ¿y tú qué haces? Pues mira, estoy haciendo un programa que lo que hago es enseñarle todos estos poemas que estaban hechos por personas, intentar entender cómo funcionan para que la máquina sea capaz de hacer poemas parecidos. Dice, o sea, todo lo contrario de lo que hacemos nosotros. Y yo me quedé un poquito sorprendido. Y digo, no sé, pues yo pensaba que no. Dice, no, yo cuando estoy escribiendo, en el momento en que me sale algo que se parece a algo que yo ya he leído antes, eso lo tiro. Entonces, eso es importante y creo que tenemos que distinguir porque al final, esto que dice esta señora es cómo funcionan los poetas de verdad. Pero el proceso de aprendizaje para llegar a ser un poeta de verdad suele incluir un periodo muy largo que es de admiración por figuras específicas que consideras clásicos y de imitación. Y entonces hay un proceso ahí que aprendes intentando imitar, yo quiero escribir como, y si llegas a escribir como, no has llegado a ningún sitio, no eres un poeta. Eres un señor que ha aprendido a imitar a este. Para ser un poeta hay un paso más complicado que dar, que es encontrar una voz propia, encontrar algo que es tuyo, que dices tú y que lo dices a tu manera y que
te abre la puerta un poco a ese Olimpo de los poetas. Entonces, hay que tener en cuenta esas dos cosas, pero que además es un proceso que suele ser así, que primero hay una serie de años de formación en lo que se está intentando emular unos modelos, que se aprende, y se aprenden dos cosas distintas, pero que operan juntas. Una, que es a construir el proceso ese de elaboración, de crear algo, de emborronar papeles, y otra distinta, que es a leer el papel y decir, ah, no, pues no me convence, no, esto no, esto no, o lo tiro porque no me ha gustado. Entonces hay como un proceso de construcción y un proceso de evaluación. Y las dos cosas hay que aprenderlas porque trabajan en tándem una contra la otra. Y lo curioso un poco los conceptos estos del arte conceptual y el arte moderno es que alguien en algún momento se da cuenta de que incluso no hace falta construir nada. Que en el momento en que tienes una función de evaluación suficientemente potente, la puedes ir aplicando a las cosas y ahí va. Me he encontrado esto, pero se me ha ocurrido que si lo entiendes así o lo pones así o tal, entonces tiene un valor artístico. Y eso no tienes función de construcción, solo tienes función de evaluación. Y eso es importante. Pero además, el que a mí me parezca que esto, con mi función de evaluación, tiene valor artístico, no es suficiente. Además, necesito convencer a suficiente gente, a un público, de que adopten esa función de evaluación. Entonces, de hecho, yo creo que al final, aprender los procesos de construcción es más bien artesanía, es un proceso artesano. Y es un poco lo que decía Julio, que comentaba Patricio, es decir, que si la industria lo que pide es esto, yo aprendo a hacer esto porque quiero comer y quiero que me paguen. Y lo de inventarme, escribir el Ulises, a lo mejor no me va a dar mucho dinero. Pero lo importante es este proceso de evaluación. Y los revolucionarios no son los que aprenden, no basta con encontrar un modelo de construcción nuevo. Hay que encontrar, el que es realmente revolucionario es el que encuentra un proceso de evaluación nuevo que acepta la sociedad. Y eso es muy difícil, muy difícil. También lo podrían hacer las máquinas, pero son como tareas distintas, ¿no? Y ya para terminar, una anécdota relacionada con esto. Otra de las cosas que hicimos fue, yo trabajé en el equipo que construyó el primer musical generado por ordenador, ¿no? Y era un equipo muy grande de distintos científicos de distintos países, y unos generaban la música y otros generaban la letra y otros generaban distintas partes. Y luego se contrató a un elenco y una orquesta y se representó en un teatro en el West End de Londres. Estuvo en cartel 2 semanas, fue la gente a verlo, consiguió hacer dinero. Porque a nosotros lo que nos habían dicho es una parte del equipo era un equipo de la Universidad de Cambridge que precisamente se había molestado en procesar todos los datos de todos los musicales existentes y de clasificarlos entre los que habían sido éxitos de crítica, los que habían sido éxitos no de crítica, pero sí de público, de taquilla, y los que habían fracasado, que no habían hecho taquilla, y los que los críticos habían puesto muy mal. Y aprendiendo con eso, pues nos dieron una serie de directrices que teníamos que cumplir, ¿no? Y entonces, pues a mí me resultó muy significativo, es muy bonito estar allí y ver el estreno y que sale el nombre de tu programa en los créditos del musical, ¿no? Pero a mí lo que me resultó muy curioso fueron las críticas, ¿no? Porque Londres es un sitio donde hay muchísima prensa especializada en el mundo del teatro. Y entonces se publicaron un montón de críticas. Todos los grandes diarios tenían su crítica y luego había un montón de otros adicionales, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención una crítica que estaba pensada como una crítica demoledora, muy negativa, pero que yo le veía mucho valor positivo, porque esto no me acuerdo si era el Evening Standard o no me acuerdo, pero decía, ¡qué gran oportunidad perdida! Algo que podía haber sido tan revolucionario y tan innovador y tiene todos los problemas de los musicales de siempre. Y nos digo, lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien. Hemos conseguido hacer un programa que construye algo que se parece a los musicales de siempre. Pero claro, en ese contexto en el que ellos lo están evaluando, eso es negativo. Porque no estamos siendo suficientemente creativos. Y ahí es donde
esto que decíamos de la definición y los distintos aspectos y demás, esto, lo que nosotros hicimos era creación, pero no necesariamente creatividad. Y esa es una diferencia sutil, pero que este señor tenía clarísima. Este crítico tenía clarísimo. Eso es. Nada, gracias. No sé si no tenéis levantada ahora mismo la mano, pero no sé si Vicente, que le veía sentir durante la intervención, Sí. ¿Quiere tomarla? No, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, que es la respuesta natural. Es decir, una de los peores, o sea, ahora hablo como crítico literario, no como creador, ¿vale? Uno de los peores defectos que se le puede advertir a cualquier escritor, sobre todo a un escritor joven que empieza, es lo que llamamos el epigonismo o epigonalismo, ¿no? El sentido de ser epígono, mero continuador y mero agrandador de una tradición aplicada a juntillas. O sea, que eso literariamente no tiene ningún tipo de valor. E incluso cuando algún estudioso responde que, bueno, estudioso no, porque entonces no lo diría, pero hay una especie de voz recurrente que viene a decir como que esto de la imaginación es un concepto romántico, que esto de la innovación creativa no existía antes. Esto es totalmente falso, ¿no? Solo tengo numerosos documentos que lo respaldan. Pero a lo que quiero decir es que incluso en aquellos momentos, como por ejemplo en el Renacimiento español o en el Barroco, ¿no? Que alguien lo ha citado antes, en el que la presatura, es decir, el dominio técnico de la presificación, de los pies métricos, etcétera, y la imitación de los modelos antiguos era uno de los ejes principales de la creación poética del tiempo, estaba claro que no ya incluso la posterioridad, sino que incluso en el mismo momento en que aquello se producía, los poetas que eran más reconocidos eran ya los más originales, es decir, aquellos que, haciendo eso, además, a la vez, estaban haciendo otra cosa. Estaban reinventando el arte poético de su tiempo, a lo mejor partiendo de modelos clásicos a los que ellos insuflaban nueva vida precisamente porque los llevaban a otros, ¿no? Entonces, es obvio que el mínimo gesto artístico, creativo, por tanto, debería ser llevar las cosas mínimo a otro sitio. Y a partir de ahí empezamos a hablar. Y luego ya están los talentosos, que son los que las llevan a un sitio ante lo que llamaban los formalistas, precisamente el extravío, ¿no? la desfamiliarización, etcétera, de lo conocido. Y luego ya estarían los genios, que serían aquellos que abren los portales, digamos, por el que el resto de los artistas entran, ¿no? Utilizando la terminología de Harold Bloom, serían los artistas fuertes que obligan a todos los que vienen detrás a situarse con respecto a eso. Es decir, sí, estoy de acuerdo, voy a tirar por ahí, o no, yo me quedo aquí anclado en la tecnología poética de mi siglo o narrativa de mi tiempo, y ahí me quedo yo clavado sin intentar un poco progresar. Pero está claro que no podemos, digamos, quedarnos presos del propio lenguaje con el cual consideramos y con el cual procesamos lo que es la creatividad. Si nosotros estamos diseñando máquinas para que a la luz de determinadas instrucciones que les damos nos ofrezcan unos determinados resultados, para mí, y esta postura a lo mejor es un poco radical, y lo entiendo y no hay que estar de acuerdo con ella, por supuesto, el único movimiento creativo de la máquina sería negarse. Dame un ejemplo dame una palabra de no sé qué, no. Que la máquina se negara, a mi juicio, sería la única creatividad posible. Y ni siquiera eso sucede. La máquina siempre te ofrece, está programada para ofrecerte respuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estamos muy por delante de las máquinas. Luego, a lo mejor en la afinación puntual, las sinopsis pueden ser mejores precisamente porque hay una cantidad ingente de datos de la que se parte. Pues sí, eso sí puede ser, es decir, en el sentido de que evidentemente no van a dar nunca a esa máquina una sinopsis como la que daría, yo que sé, pues Coetzee o Olga Tokarczuk o no sé, cualquier escritor o escritora relevante de la actualidad verdaderamente talentoso, ¿no? Pero es obvio que en las afinaciones, en los procedimientos, en los aprendizajes, como decía Julio, que tiene toda la razón, es obvio que ahí sí que nos pueden ayudar mucho. Y por eso creo que no solamente que podemos aprovecharnos, yo no sé hasta qué punto sería una responsabilidad por parte de los poetas y escritores de hoy, un poco obligación, o sea, sería nuestra obligación aprender un poco de lo que esas máquinas van trabajando y van descubriendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor sus descubrimientos nos ofrecen
pistas, hallazgos, no sé, encuentros de sentido que nos pueden valer. Os pongo un ejemplo. Creo que Julio citaba el programa GPT-7.3, precisamente diseñado por quien yo decía antes, Duncan Anderson, ¿no? Bueno, cuando este programa Anderson lo llega a alimentar con 570 gigabytes de datos, es decir, una cantidad de información brutal, Anderson le pidió que escribiera un poema sobre la pandemia del COVID, ¿no? Y el programa dio como resultado este pequeño poema, ¿no?, que ofrezco en la versión traducida. COVID-19 es un largo, largo camino hasta el otro lado de la cerca, y yo estoy cansado de vivir en una casa que se incendia. Entonces, es curioso porque Anne Carson, la magnífica poeta canadiense, siempre dice que la poesía es un hombre que corre con el pelo en llamas atravesando una estancia. Y hay como una especie de asociación mágica entre lo que dice el poema y lo que dice Anne Carson, que es la poesía. Pero no es un buen poema este que he leído. Ese último verso no está mal, pero no es un gran poema. No es lo que haría Claudio Rodríguez, no es lo que haría Wisława Szymborska hablando de la pandemia. Pero esos hallazgos, que de vez en cuando una máquina genere eso, creo que lo que sí nos obliga a los creadores de nuestro tiempo es a estar atentos a lo que está pasando, a lo que esta gente está haciendo, a lo que está haciendo Pablo, a lo que están haciendo Julio, Guillermo. Es nuestra obligación, creo, porque demuestra curiosidad, la misma curiosidad que han tenido siempre de todas las épocas por saber qué se hacía en su tiempo, aunque solo fuera para intentar modesta o no modestamente superar. Es muy curioso lo que has dicho sobre la pandemia, porque ese es otro de los problemas que tienen todas estas inteligencias artificiales que aprenden con datos, y es el enfoque sincrónico de su entrenamiento, del superentrenamiento. Es decir, tú lo entrenas sobre textos hasta 2019 y eso es todo lo que sabe. Entonces, en Reddit ahora hay hay algunos investigadores que están diciendo, oye, ¿tenéis por ahí algún modelo preentrenado en datos del COVID y del Black Lives Matter? Porque no entienden esto, ¿no? Le meto estas palabras y genera cualquier cosa. Y eso es muy, muy interesante también. Cómo precisamente los poetas sí que están atentos y sí que están viviendo el COVID y no necesitan que le metan datos en Google de no sé cuántos terabytes y poner otro avión en el aire en energía, ¿no? Y eso, desde luego, pues es otra de las cosas insalvables. Y respecto a lo de la creación, yo la verdad es que no sabía hasta qué punto, por mi faceta también de escritor, me influía esto, y yo creo que bastante, en el sentido de que cuando yo veo que una inteligencia artificial con bastantes menos neuronas que se supone que tengo yo es capaz de escribir algo que me recuerda a un poeta determinado, digo, voy a intentar no hacer esto, porque digo, ojo, cuidado, porque igual esto no está tan bien como pensaba. Y sí que te hace reinterpretar, por ejemplo, la poesía surrealista o ese tipo de ensaladas de palabras, que es verdad que el surrealismo español tuvo sus sutilezas, pero sí que es verdad que te hace reinterpretar cierta tradición literaria en la que no se terminaba de emplear, digamos, todas las neuronas, o que daban el trabajo cognitivo al lector. Es decir, bueno, yo escribo esto, no lo entiendo, porque Busoño decía en una de las charlas que dio en la Universidad de Granada, que solía conversar con Alexandre sobre los poemas que ellos escribían porque en ocasiones no los entendían. Entonces, pasaban la tarde intentando entenderlos, ¿no? Y es una relación muy bonita de amistad, pero sí es verdad que dices, jolín, pues si no los entendías, igual es que estás dando demasiado trabajo al lector. Y estás haciendo tú ese trabajo de interpretación como el lector de tu propio poema hasta que lo entiendes. Y eso, desde luego, a mí todo eso me hace tomar determinadas decisiones estéticas, como por ejemplo qué quiero escribir, ¿no? Y por eso trato que esté muy anclado en la realidad, ¿no? Yo creo que hay versos que no escribiría, es muy difícil, hombre, puede tener el hallazgo, ¿no? Pero yo qué sé, cuando Luis Rosales dice, jamás me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería, pues hombre, tienes que tener mucho conocimiento lingüístico, literario y de la propia experiencia para llegar a una conclusión así. Y bueno, puede llegar a ese hallazgo la inteligencia artificial, pero es verdad que eso sería más un hallazgo que una cosa consciente, intencional, artística. No lo sé, ¿eh? Esta es un poquito la postilla que quería hacer. Nos queda poco tiempo, así que venga, las últimas aportaciones. Julio. Yo quiero solamente decir que he aprendido un montón escuchando, que me habéis provocado un montón, desde ahora mi cabeza está completamente confusa, ya no sabe qué pensar. Por ejemplo, desde el enfoque así, los científicos básicamente es gente que mide.
¿qué es la temperatura? Lo que se mide con el termómetro. O sea, cuando tienes el instrumento de medida es cuando puedes estudiar el fenómeno, ¿no? Y sin embargo tengo la sensación, sobre todo por lo que decía Vicente, ¿no? que desde ese punto de vista más humanístico, el objeto creativo no es solamente por el resultado en sí, sino por el proceso. Parece que es muy importante ver cuál es el proceso de creación para determinar el valor de una obra creativa. Y eso a mí, en principio, como científico, me choca completamente, ¿no? Yo soy más operacional y más de mi termómetro. Pero claro, en este caso es cierto que es relevante, lo comentaba Pablo también, ¿no? Que esa narrativa, esa historia alrededor de cómo se ha construido algo, influye también en cómo lo recibe la poesía social, ¿no? Por ejemplo. lector. ¿Puede ser el GPT-3 un poeta social? Pues igual se está entrenando. Efectivamente. Claro. Y luego, O sea, y luego depende incluso que mucho puede ser... de cómo se recibe en ese momento, ¿no? Y que incluso ese proceso puede ser el proceso real contado por el autor, puede ser una construcción que se hace el autor o un crítico sobre el proceso real, ¿no? Y de hecho supongo que sucederá mucho en la crítica literaria, ¿no? El exceso de análisis, ¿no? Para encontrarle significado y propósito a todo lo que escribe alguien a posteriori, 200 años después, supongo que dará resultados muy curiosos, pero que también al final construyen ese objeto de arte que la gente consume como un todo, ¿no? De forma además inevitable. Si tú has leído sobre una obra de arte, pues obviamente influye lo que estás viendo. Y entonces ahora mismo, por ejemplo, yo ya no sé qué pensar, estoy un poco mucho más confuso al respecto de si la obra de arte o la creación es exclusivamente el resultado y cómo llega a los demás, o efectivamente hay que tener en cuenta todo el proceso por el camino. Pero en cualquier caso me ha parecido interesantísimo todo lo que contabais. Así que muchas gracias. No sé si alguien en el público se anima a hacer alguna pregunta. Nos quedan unos minutillos. Estamos casi en hora, pero bueno, todavía podríamos admitir, ¿no? Hola. Bueno. Hola, Sanel. Hola, buenas. Nada, pues una última reflexión. También un agradecimiento por todo lo que habéis transmitido y los conocimientos. Y un poco en base a lo que ha dicho, no me acuerdo tu nombre, que no me sale aquí, la persona que ha hablado antes del último. Bueno, Guillermo, pues un poco esa intención, ¿no? Del pensamiento, de que el ordenador, la inteligencia artificial puede ejecutar algo como una orden, pero en realidad esa intención verdadera de qué es lo que quieres hacer, con qué sentido artístico, es lo que, pues si algún día se consigue, a lo mejor comprenderlo sería difícil desde nuestro cerebro humano. Pero un poco yendo más al fondo del asunto, a mí que me gusta el yoga y hago mucha meditación y demás, me parece siempre muy interesante cuando uno se sienta e intenta estar en silencio, observar los pensamientos y observar cómo a veces los pensamientos simplemente entran a tu cabeza sin que tú los hayas llamado, sin que tú hayas tenido la intención. O incluso muchas veces tus sentimientos, tus emociones están ahí, actuando desde el trasfondo, desde tu experiencia, desde tu memoria. Y nada, simplemente era hacer esta reflexión porque de alguna forma creo que nos ponemos un poco por encima de las máquinas, de la inteligencia artificial, como si tuviésemos la capacidad siempre de elegir y decidir y de darle una intención artística a las cosas, cuando en realidad creo que es algo bastante complicado y que no hemos llegado todavía a entender o siquiera a poner en ejercicio, ¿no? La capacidad de sentarte y de ser capaz de decidir cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus emociones y de utilizarlas en base a lo que necesites hacer. Y nada, sin más, esa era la reflexión que me ha venido y muchas gracias por el curso y todas las jornadas, la verdad es que muy interesantes y muy útiles. Bueno, pues nada, por mi parte, nada más que daros las gracias. Si no tenéis ninguna conclusión o algo más que queráis compartir, terminamos, además cumpliendo el horario, que esto siempre es fantástico.
Muchas gracias. A ver, ¿hay una mano pedida en la mesa? Sí, nada, simplemente una cuestión que creo que ha salido varias veces y que conviene también tener presente, que es que nosotros como consumidores de cualquiera de estos artefactos de los que estamos hablando, siempre esperamos esa necesidad que describía Guillermo, un proceso de interpretación. Es decir, nosotros eso lo hemos probado. Si al principio intentábamos que lo que sea que generemos contenga toda la información, esté todo muy detallado, porque como científicos eso es lo que esperamos. Y eso a la gente le pone muy nervioso. Tú dices, el caballero mata al dragón, el dragón está muerto. ¿Para qué me dices que el dragón está muerto si ya me has dicho que lo ha matado? Eso no. Entonces, pero las máquinas sí que generan eso. Entonces, hay veces que hay que quitarle a lo que genera la máquina el detalle que la gente no necesita, porque lo que la gente prefiere interpretarlo. Y hay un proceso ahí de eficiencia de la comunicación. Solo dices lo mínimo para que se entienda lo que dices. Y ahí, en literatura, además, hay esa idea de meter la ambigüedad. Cuando una cosa es ambigua y tiene más de un significado, eso es bueno. En ciencia es malo, en literatura enriquece. Y ese valor de la interpretación, que también ha salido varias veces, tenemos que tenerlo aquí presente también. Y que todo el mundo va a interpretar el arte, la poesía, la novela. Hay un proceso de interpretación que es valioso y que hay que saber modelar, porque el que genera está generando para eso. Eso es tu cliente, eso es a lo que estás produciendo, lo que va a consumir y va a valorar lo que tú estás generando. Y déjame añadir que nosotros... perdón. Pues no, Guillermo, por favor. No, y que precisamente esa ambigüedad es lo que hace a los clásicos universales, ¿no? Que lo pueda leer cualquier persona y sin dar exactamente la misma interpretación, tenga en sí una interpretación que pueda hacer suya. Eso es lo que hace a los clásicos universales. Y esto ya queda perfecto porque es que cierra con lo que hemos empezado, de dar la definición práctica de inteligencia artificial. Que eso es, por ejemplo, lo que yo creo que hace el cristianismo tan universal, o lo ha hecho. Y es que muchas veces cuando uno se proponía, oye, esto es bueno, esto es malo, decían, ¿lo haría Jesús? Y precisamente al usar ese ejemplo práctico es lo que le da universalidad al cristianismo, aparte de, bueno, sin ser experto en teología. Y es lo mismo que da cierta universalidad también al test de Turing. Y porque al final es una definición práctica y se puede evaluar en cada momento de acuerdo al estado de las cosas de ese momento. Es decir, es un poquito ambiguo. Y por eso está bien evaluar la creatividad en función de lo que un usuario imparcial puede considerar creativo, sin necesidad de dar más información. Y yo lo que quería añadir es que efectivamente los humanos, si por algo nos caracterizamos, es porque estamos constantemente rellenando los huecos de información, sin darnos cuenta, instintivamente, lo hacemos constantemente. Y hay un dato de nuestro experimento muy curioso, que es que la forma de rellenar información puede depender también de tu background, de tu formación, etc. Y nosotros quisimos distinguir entre los que tenían formación más de humanidades o más científica en el experimento, y salían cosas curiosas en el experimento en castellano. Sí, no recuerdo mal, Guillermo, corrígeme, cuando les preguntábamos a la gente si la sinopsis que habían leído tenía sentido o no, los de ciencias eran más exigentes. Esto no tiene sentido. Y los de letras, sin embargo, se las apañaban para rellenar los huecos mejor, aparentemente. Y había una persona que era pintora y le preguntamos, porque vimos que en el log de usuario tardaban muchísimo más en contestar que los demás, ese tipo de preguntas. Y entonces ella nos dijo, no, es que yo soy pintora, yo leo libros de arte. Normalmente no te enteras de nada en los libros de arte. Tienes que leerlos una y otra vez hasta que, digamos, rellenas los huecos y le pones el significado. Entonces, claro, yo, si me leo una sinopsis y no la entiendo, pienso que es mi problema. Entonces la sigo leyendo una y otra vez hasta que relleno los huecos y hasta que busco un marco mental en el que lo que me están diciendo tiene sentido. Y eso ya da para el tema siguiente de la charla, una charla futura. ¿Cómo os voy a emplazar a una charla futura. Eso, ¿cómo se reinterpretan todos los conceptos de verdad, de autoridad, de verificación, cuando tenemos una máquina que está diciendo cosas y nosotros anteponemos cierta intención a ese texto, ¿no? Y en cambio no la tiene, solamente tiene la maximización de la probabilidad de esa palabra. Pero en cambio nosotros le damos autoridad, le damos credibilidad a lo que está diciendo. Pues ahí entra todo el tema de fake news automáticas, de hacer troles automáticos que sean capaces, pues, de tumbar democracias de manera digital. Pues hombre, todo eso es un tema de verdad muy interesante, pero que ya se sale de la creatividad y va más en qué pasa cuando leemos un texto hecho por una máquina y no lo sabemos.
pues igual no se sale tanto, porque justo he estado pensando, vuelvo a mi definición operacional. ¿Y los creadores estos que han cambiado el mundo? Pues alguno, para crear sus mejores obras, simplemente estaba completamente drogado y tampoco sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y luego le atribuimos ahí una planificación y un propósito a su obra, que en realidad a lo mejor viene de que encontró una droga que le iba fenomenal para crear. O sea que bueno, ahí estamos en la indefinición. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos. Efectivamente, creo que el resultado de la mesa ha sido muy sugerente y puede que acabemos con algunas dudas que se nos han generado y que, bueno, esto siempre está bien para darle una vuelta a esas cosas que creemos que tener tan claras y con una respuesta certera. Muchas gracias también a los que estáis siguiendo el curso y, bueno, nada más, despido ya esta mesa. Y lo dicho, gracias a todos. Un saludo. Pues Muchísimas gracias. gracias. De verdad. Hasta la próxima. Bien, pues muchas gracias a todos con esta mesa que creo que ha sido sinceramente muy sugerente y además ahí muy excitante. Creo que les vamos a tener que volver a llamar para seguir hablando de estos temas porque creo que causan cierta pasión, ¿no? Así que, bueno, pues intentaremos hacerlo cuanto antes. No iba a decir para el próximo curso verano, pero cuanto antes, a ver si puede ser antes. Y agradeceros, por supuesto, a todos vuestra participación en la mesa. Creo que hemos tenido un panel estupendo, como se ha demostrado, y solamente me queda agradeceros, porque de tener que quitaros de vuestro tiempo para que vengáis aquí, o sea, es muy de agradecer sabiendo en los líos que estáis y sobre todo a fin de año como estamos, ¿no? Así que reitero mi agradecimiento. Y por mi parte, pues no me queda mucho más que decir. Agradecer también a los estudiantes su participación, que sin ella, pues claro, los cursos no tienen sentido, que es la parte más importante, ¿no? Nosotros contamos las cosas, pero si no estáis ahí detrás o aquí enfrente, pues no nos vale para mucho, ¿no? Nosotros nos solemos ver y lo interesante es transmitir el conocimiento. Creo que hemos conseguido los objetivos del curso, pero bueno, lo tenéis que evaluar vosotros, los estudiantes, sois los que tenéis que evaluar si efectivamente yo soy muy optimista o no, y bueno, eso lo veremos pues cuando volvamos a convocaros si acudís, es fácil de ver, esto está chupado. Así que nada, pues espero que os haya servido para aclarar pues un poco en el mundo de las unidades digitales y el procesamiento de texto cómo estamos. Yo creo que hemos dado unas buenas pinceladas de todo. Y solo me falta recordar la parte más dolorosa, que es que no son los pagos. No, es la parte del trabajo, ¿vale? Que hay que entregar un trabajo. Todas las personas que quieran obtener el crédito, en principio, yo creo que si alguien no tiene interés en los créditos, bueno, también a lo mejor el certificado de aprovechamiento y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, no voy a decir nada porque parece que es que no quiero que lo hagáis, así que retiro lo que acabo de decir. Hay que entregar un trabajo, todas las personas que consideréis, pues entreguéis el trabajo. Es un trabajo muy sencillo, lo hemos dejado muy sencillo. Es un trabajo más que nos contéis vuestra experiencia y incluso, oye, compartamos esas ideas que tenéis. Y sobre todo, detectar lo que hablábamos en la charla de Clarín, ¿no? Detectar un poco cuáles son las necesidades que tenéis, ¿no? Nos va a valer también para eso, ¿no? Oye, mira, pues hemos pensado esto, queremos hacer esto, tenéis esto, hemos visto esto, pero a lo mejor nos faltaría esto. Pues, oye, pues agradecidos porque lo podemos trasladar pues a la red Intele, me comprometo a hacerlo, no tengo ningún problema, ya que estoy metido ahí, claro, trabajando con todos. Bueno, yo trabajo menos, pero los demás trabajan más. No, en serio, pero sí que puedo ayudar, ¿vale? Entonces, recordaros que el trabajo hay que entregarlo antes del 30 de julio, que es un mes, es que no podemos, bueno, no sé si me van a echar la bronca por decir el 30 de julio, o sea, con eso os digo todo. Pero bueno, creemos que podremos con la administración, la parte administrativa. Así que nada, solo deciros que muchas gracias y quedamos por cerrado este curso de verano y que os esperamos para las próximas convocatorias. Gracias.